Hola, mire, este es el tercer podcast acerca de la invención de la soledad de Paul Auster. En el primer podcast hablamos de la figura del padre y del hijo. En el segundo comentamos acerca de la melancolía y en este tercero pues hablemos de la memoria. Estamos en la invención de la soledad del autor norteamericano Paul Auster, recién fallecido. Y esta obra se sustenta en los recuerdos pues, de un hecho traumático, lo sabemos, la muerte del padre. Sin embargo, si usted lee el resto de las obras de Auster, pues bien podrá sostener que el hilo conductor de toda su obra, es la memoria. La memoria plasmada y construida en sus textos. La memoria como el gran tema. Ya desde las primeras páginas se devela el punto clave de toda la obra. Dice en la obra: recibí la noticia de la muerte de mi padre hace 3 semanas. Fue un domingo por la mañana mientras yo le preparaba el desayuno a Daniel, mi hijito. Arriba mi mujer todavía estaba en la cama, arropada entre las mantas, disfrutando de unas horas más de sueño. Invierno en el campo. Un mundo de silencio. Leños humeantes, nieve. No podía dejar de pensar en las líneas que había escrito la noche anterior y esperaba con impaciencia la tarde para volver al trabajo. Un escritor que por la mañana de invierno, una mañana de invierno en el campo, empieza a escribir acerca del mundo de silencio, de los leños humeantes, de la nieve, y que recibe la noticia de la muerte del padre, y que lo único que está esperando o estaba esperando con impaciencia pues era volver a escribir. La obra de Paul Auster, de una manera u otra, está construida alrededor del azar y de la memoria. ¿Por qué del azar? Porque de repente nos llegan recuerdos, de repente algo nos hace recordar, ya veremos más adelante cuál es la gran influencia de Paul Auster. Algo nos hace recordar. Y tanto azar como memoria, ambas son una forma de ficción, de biografía y autobiografía. En el tomo Ensayos completos, que usted lo puede encontrar fácilmente, cuenta Paul Auster que cuando tenía 14 años fue a un campamento de verano en el estado de Nueva York. Una tarde el monitor anunció que iban a dar un paseo por el bosque. Eran los días finales de julio de 1961. Y al principio del paseo no se dieron cuenta de que había empezado a lloviznar hasta que empezó a diluviar. Todos ellos, monitores incluidos, decidieron volver, pero ninguno sabía hacia dónde estaba el campamento. Llegó un momento en el que la única luz que había era la de los relámpagos que precedían al estruendo del trueno. En algún instante alguien divisó un claro en la mitad del bosque, viendo los relámpagos que acechaban la zona. Esa era una buena opción. Para llegar a ese claro primero, debían pasar por debajo de una alambrada, arrastrarse por el lodo y salvarse. El joven Paul Auster se encontraba arrastrándose detrás de su amigo Ralph, a menos de 1 metro de él. Hubo un destello. Lo único que Paul consiguió ver fue que Ralph había dejado de moverse. Cuando consiguieron llegar a la zona despejada, vieron que 3 chicos habían resultado heridos y que Ralph había muerto. Dentro de la alambrada, Paul se encontraba a menos de 1 metro del chico que ahora estaba muerto. Así lo ha explicado Auster en decenas de entrevistas y lo ha plasmado en varios textos. Paul Auster nunca olvidaría ese día y tampoco olvidaría que el chico muerto podría haber sido el mismo. Sin darse cuenta y con el paso de los años, ese recuerdo conformaría prácticamente la totalidad de su obra de ficción. Fíjese cómo algo que apenas ocupa tiempo en lo que supone una vida entera termina siendo un legado literario. Entonces, visto así, la memoria es una semilla para la ficción, para el autor, y a su vez la ficción puede ser una semilla para la memoria del lector, de la lectora, pues puede darse el caso de recordar algo que se creía olvidado a través de la lectura. Se lee en la obra, abro comillas, supe que tendría que escribir sobre mi padre, nos dice Paul Auster, en la invención de la soledad. Y ahí Auster usa la semilla real para construir el relato ficcional, cuya parte menor constituye una historia real y cuya parte mayor, en porcentaje de más alta extensión, es de ficción. Pero aún así, ambos elementos parten de un momento, la muerte del padre.
Por tanto, un solo instante real desarrolla en el inconsciente la historia y los personajes de la obra. Aquí, por ejemplo, en esta cita un poco extensa, que ahora le voy a leer, pero muy valiosa, se percibe la construcción de la memoria en el acto de escribir. Cuando comencé, pensé que todo llegaría de forma espontánea en un torrente, como si estuviera en trance. Mi necesidad de escribir era tan grande que creí que la historia se escribiría sola, pero hasta ahora las palabras han llegado con mucha lentitud. Incluso en los mejores días no he podido escribir más de 1 o 2 páginas. Tengo la sensación de que estoy sometido o condenado a un estado mental que no me permite concentrarme en lo que hago. Una y otra vez he visto cómo mis pensamientos se desviaban de la idea que tenía enfrente. Tan pronto como pienso una cosa, esta evoca otra y esta última otra más, hasta alcanzar una acumulación tan grande de detalles que tengo la sensación de que me van a ahogar. Nunca antes había sido tan consciente del abismo entre el pensamiento y la escritura. En efecto, durante estos últimos días he comenzado a sentir que la historia que intento contar es de algún modo incompatible con el lenguaje y que su resistencia a las palabras es proporcional al grado de aproximación a lo importante. De modo que cuando llegue el momento de expresar lo fundamental, suponiendo que eso exista, no seré capaz de hacerlo. Ha habido una herida, y ahora me doy cuenta de que es muy profunda. Y el acto de escribir, en lugar de cicatrizarla como yo creía que haría, ha mantenido esta herida abierta. Paul Auster se apoya en lo biográfico para construir así lo ficcional. Es la vida la que actúa en la memoria, el recuerdo que se creía olvidado del padre en vida. Por tanto, para hablar de la muerte como centro, pues es el tema principal, la muerte del padre en la memoria, primeramente el autor habla del paso entre la vida y la muerte. Si usted se da cuenta, Auster va creando una conversación entre el personaje autor, Paul Auster en sí mismo, y la muerte. Pero recuerde que en la invención de la soledad también están los abuelos, y que el personaje autor lee cartas y notas de periódicos sobre la muerte de ellos. Dice Auster, los artículos de los diarios están sobre mi mesa. Ahora que ha llegado el momento de escribir sobre ellos, me sorprende encontrarme a mí mismo haciendo cualquier cosa para posponerlo. Pasemos a los libros de la memoria. En general, lo vamos a ver en general, que están integrados en la invención de la soledad, que parecen pequeños ensayos, donde Auster no recurre a la ficción aparentemente. Ahí el dolor se convierte en escritura y donde la memoria toma, pero una importancia espectacular, porque además recurre a otros autores que también han plasmado y construido la memoria en sus obras, algunos de ellos con el propósito de ser recordados, autores, personajes, músicos, científicos, poetas, que son recordados a su vez por Auster y que han querido no ser olvidados. Escritores judíos en campos de concentración que están recordando, la familia de Auster que busca reconectarse mediante cartas y encuentros con el propósito de construir su identidad. La memoria como andamiaje de la identidad. Y mediante los comentarios sobre la naturaleza de la casualidad, el personaje A, Paul Auster, el autor convertido en personaje, indica cómo los recuerdos están unidos al azar. Algo que aparece de pronto nos hace recordar. Me parece que de inicio este párrafo es significativo. Más tarde ese mismo día escribe sin parar durante 3 o 4 horas. Después, cuando relee lo que ha escrito, encuentra solo un párrafo interesante y a pesar de que no está muy seguro de qué hacer con él, decide guardarlo para una referencia futura y lo copia en una libreta rayada. Cuando el padre muere, escribe, el hijo se convierte en su propio padre y en su propio hijo. Mira a su hijo y se ve a sí mismo reflejado en su rostro. Imagina lo que el niño ve cuando lo mira y se siente como si interpretara el papel de su propio padre. La memoria como un lugar, como un edificio, como una serie de columnas, cornisas, pórticos, el cuerpo dentro de la mente, como si nos moviéramos allí dentro, caminando de un sitio a otro, y el sonido de nuestras pisadas mientras caminamos de un sitio a otro. Entonces vemos como en la primera parte de la invención de la soledad, titulado Retrato de un hombre invisible, encontramos de una manera indirecta la influencia de Kafka en cuanto a la figura del padre, un padre no violento, pero sí invisible, es decir,
su violencia está en su no presencia. Y en la segunda parte, la influencia pues es muy evidente, Marcel Proust, en cuanto a la reconstrucción de la memoria. Dice Oster, refiriéndose a Proust en busca del tiempo perdido: pensó que al igual que el mundo se graba en nuestras mentes, nuestras experiencias quedan grabadas en el mundo. Durante aquel breve instante, mientras pasaban junto a la pizzería, el niño veía literalmente su propio pasado. El pasado, para repetir las palabras de Proust, está escondido en un objeto material. Vagar por el mundo, por lo tanto, es como vagar dentro de nosotros mismos, y eso equivale a decir que cuando damos un paso dentro del ámbito de la memoria, penetramos en el mundo. Oster es un tremendo ejercicio de biografismo. Rescata decenas de historias a modo de actividad de la memoria y así ejemplifica su modo de escritura y cómo a partir de un elemento real, de un hecho, construye un corpus literario entero y de manera inversa, cómo se construye el biografismo exento de ficciones. Soy Margarita Díaz de León, Literatura en Espiral.